Cedo la palabra entonces para la siguiente ponencia a Jenny Milena Cortés, con la ponencia titulada Los intérpretes de lengua de señas en Colombia, retos y perspectivas. Jenny Milena Cortés es maestrante en lingüística del Instituto Caro y Cuervo y del programa del y es intérprete y traductora de señas colombiana, español, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALET. En la actualidad trabaja como profesional de apoyo al Grupo Comunidad, Identidad Cultural y Lingüística del INSOR y como coinvestigadora del Grupo de Investigación Umbral de la UNAT. Trabajó como coordinadora del área de planeación lingüística desde FENASCOL y ha participado en proyectos gubernamentales para promover la formación de intérpretes y modelos lingüísticos en las instituciones educativas distritales incluyentes. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Cuando me pidieron que mandara un poco mi perfil, pues quería hacerlo más a título personal, como contarles a ustedes cuál ha sido mi experiencia para poderme liberar de representar a una institución como tal, sino contarles a ustedes desde mi experiencia como intérprete y traductora qué es este cuento. ¿Sí? Entonces, por eso me alegra muchísimo ir después de las dos ponencias anteriores y del profesor Arturo, porque hay muchas cosas que son importantes que uno como intérprete las ve desde otra perspectiva. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar un poco en qué consiste el trabajo de nosotros. Sí, gracias. En esto no me voy a detener porque pues ya Jorge lo mencionó, cuál es el rol y qué es un intérprete reconocido aquí en la lengua de señas colombiana. Entonces ya esto lo vimos en la presentación de Jorge. Pero entonces voy a hacer aquí una salvedad. Para empezar, nosotros los intérpretes hacemos una diferencia entre traducir e interpretar. O sea, también nos dedicamos a la traducción, ¿sí? Los traductores trabajan sobre textos escritos, entre comillas, bien sea que yo tengo un texto en español y tenga que pasarlo a la lengua de señas colombiana, o tenga un texto de lengua de señas colombiana en formato video y tenga que pasarlo a un español bien hablado o bien escrito, ¿sí? Así el texto no esté en formato bien hablado ni bien escrito. Entonces, y los intérpretes, pero digamos que esta profesión de la traducción es mucho más nueva que de la interpretación, ¿sí? Entonces, hasta ahorita se están formando traductores y también tenemos sordos traductores, personas bilingües, sordas, que manejan muy bien español, que también se dedican a la traducción. Los intérpretes lo hacemos sobre textos hablados y señados, ¿sí? La interpretación en lengua de señas y la interpretación y guía para personas sordociegas, que personalmente pues no me he dedicado a la interpretación de personas sordociegas porque me parece más dificultoso y una responsabilidad mucho más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito aquí ahorita? Pues mostrar un panorama general de lo que ha sido la profesión, entre comillas, de la interpretación de la lengua de señas colombiana, haciendo énfasis en los retos que afrontamos. O sea, no voy a hablar de la perspectiva ni de lo que queremos, no, sino mostrar un poco los retos. Las perspectivas, pues ya las mencionó Jorge en su presentación. Empiezo con un texto de dos traductores, uno oyente y uno sordo, Barreto y Bustos, y ellos mencionan: la mayoría de los intérpretes empezamos sin tener claro cuál era nuestro rol y no hemos conocido las técnicas de la interpretación ni los modelos interpretativos o teorías de la traducción. ¿Sí? Entonces empezamos porque sabemos la lengua, pero más allá de que sepamos interpretar, pues digamos que la práctica es la que nos ha ido como formando. ¿Sí? Para hacer esta ponencia hay 5 asociaciones de intérpretes en Colombia. Yo envié un correo contándoles a ellos que los iba a representar aquí, haciendo algunas preguntas, y pues la Asociación de Intérpretes del Tolima decidió participar y ellos enviaron como sus comentarios y aportes a esta ponencia. Entonces, pues hago una mención de ellos. Jorge mencionó ya 2 contextos previos, o sea, de en dónde surgen los intérpretes de lengua de señas. Primero, después del 91, cuando se firma la Constitución, Colombia empieza a crear leyes y empieza a formar convenios para reconocer a las personas con discapacidad auditiva.
Eso y la ausencia de programas de formación formales son como los contextos donde emerge la interpretación en lengua de señas. ¿Sí? Entonces, ¿qué lleva a un intérprete a ser intérprete de lengua de señas hasta este momento? Hasta el 2013, que digamos que se abre la tecnología. ¿Qué lleva a un intérprete a hacer lengua de señas? Pues la gran necesidad de la integración e inclusión de personas sordas al aula regular, las circunstancias familiares, son profesionales de otras ramas asociadas y las circunstancias personales. Vamos a explicar un poco esto, en qué consiste. Ya como mencionó Jorge, en el 94 el Colegio Alfredo Binet le apuesta a graduar personas sordas. ¿Sí? Ahí, en ese colegio, se reconoce el primer intérprete de lengua de señas, que fue un guerrillero en este sentido, y es una de las personas más odiadas en la comunidad sorda, porque, o sea, además de ser intérprete, se empezó a crear un montón de señas académicas y la gente lo detesta por eso. Entonces, digamos que fue en el 94. La otra es muchos cristianos y muchas personas pertenecientes a religiones como los testigos de Jehová, como los católicos, saben lengua de señas por motivos de proselitismo religioso, pero ven que eso puede ser una salida porque hay oferta laboral y entonces también deciden prestar sus servicios como intérpretes. Los de causas familiares, pues los más afectados en este cuento son los pobres chinos de los sordos, porque desde que sus papás son sordos y tienen 2 o 3 años, tienen que ser los intérpretes de sus papás, ¿sí? Para todo. Entonces, no sé si vieron la película francesa, es un poco así, ¿no? Tienen que enterarse de cosas que no les corresponde a su edad, que no es su rol, pero siempre están prestando el servicio para sus papás. De hecho, hay un movimiento, por sus siglas en inglés, que solamente aceptan a hijos, como intérpretes en este movimiento, solamente aceptan a hijos de padres sordos, ¿sí? O sea, ellos son súper elitistas, porque son muy buenos intérpretes, porque es su lengua materna, digámoslo así, su primera lengua también. Y como también se mencionaba anteriormente, pues están fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, licenciados en educación especial y licenciados en otras ramas que también se dedican a la interpretación. Entonces, esto es como un poco de dónde salen tantos intérpretes, de dónde salen los 457 que mencionamos anteriormente. ¿En qué contextos? Pues como igual, el académico, el deportivo, el judicial, la participación ciudadana y contextos políticos. Esto es actualmente con toda la creación y la construcción de políticas públicas, entonces digamos que las personas sordas están participando y como se pueden dar cuenta en los medios de televisión, en los medios audiovisuales como la televisión. ¿Cuál es el reto más grande que afrontan los intérpretes de lengua de señas? ¿Sí? Pues que son 2 lenguas de modalidad distinta. ¿Sí? Hay un conflicto terrible. ¿Sí? Yo hablo español, mi lengua es auditivo-oral, ¿sí? Nuestra lengua, mientras que la lengua de las personas sordas es visoespacial. Esto ya entra aquí a decir, no más la forma como llega la percepción del lenguaje al cerebro, si una es por el medio del sonido y la otra es por medio de la luz, ya hay procesos distintos a nivel mental y a nivel del cerebro. Entonces esto hace que yo tenga que afrontar más la memoria y la comprensión del texto. También está la logística del evento, dónde estoy prestando el servicio, mi experiencia como intérprete y el tiempo que tenga para preparar el servicio de interpretación y el contenido y el acto comunicativo en sí mismo. Ya les explico esto en qué consiste. Entonces voy a leer esto que me parece muy importante. La interpretación resulta una tarea dificultosa, llena de encrucijadas y decisiones intrépidas y espontáneas, más aún cuando el acto de interpretar se realiza en modalidades como la visoespacial de las lenguas de señas. ¿Por qué? Porque se produce un cambio abrupto en el soporte de ambas lenguas, ya que una es visoespacial y motora y la otra es auditivo-oral, y deben producirse en un aquí y una ahora cuyo ritmo impone el enunciador.
Se enmarca la interpretación entonces en lengua de señas dentro de las interacciones del habla de la comunicación, en el aquí y en el ahora. ¿Sí? El intérprete está aquí, ahora, está a mi lado. Si aquí hubiesen personas sordas, estaría aquí tratando de explicar y traducir y interpretar con sus manos lo que yo estoy diciendo en español. Esto, los estudiosos en interpretación y traducción dicen, ese acto de interpretar hace que pase algo allá en el cerebro, unos procesos cognitivos a toda velocidad, ¿sí? Más o menos proponen 10 modelos, o sea, diferentes escuelas y diferentes teóricos proponen 10 modelos de procesación de la información. O sea, 10 formas en que yo, como intérprete, estoy procesando y estoy enviando a lengua de señas, o estoy viendo en lengua de señas y estoy hablando en español, ¿sí? Esos modelos de procesamiento cognitivo permiten que haya recepción, que haya análisis, que se reformule y se produzca la información. ¿Sí? Entonces han generado diferentes modelos o son hipótesis sobre qué sucede en el cerebro. Hay una intérprete traductora de Canadá, ella estuvo aquí en Cartagena en un evento sobre cualificación de intérpretes y ella lo resume de esta forma. Los modelos comparten etapas muy similares. Todos concuerdan en que es necesario recibir adecuadamente la información. Lo que no se entienda, sencillamente no se interpretará. Asimismo, todos los modelos asumen la importancia de la experiencia y la preparación en tiempo y metodología como factores decisivos en la calidad del servicio. Ya les explico un poquito qué significa esto. Además, el intérprete de lengua de señas tiene mayores responsabilidades y compromisos profesionales a raíz de que trabaja con grupos humanos que se encuentran en asimetría social con marcadas diferencias de roles de poder. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con una comunidad minoritaria que históricamente han sido despreciados, que históricamente han sido invisibilizados. Y a veces el que lleva el bulto, perdón por la palabra, es el intérprete. ¿Sí? Entonces ahí hay algo de poder muy marcado, muy fuerte. Entonces hay otro reto que también afrontan los intérpretes y es qué técnica interpretar, qué técnica utilizar para la interpretación. ¿Será que lo hago simultáneo o será que lo hago consecutivo? ¿Sí? Les explico un poco. Según Vázquez y del Árbol, más del 90% de las interpretaciones son simultáneas. En esta modalidad el profesional debe realizar unas complejas actividades de manera simultánea, dado que su función es, como afirma León, es producir el entendimiento en tiempo real. Entonces yo estoy aquí y simultáneamente está mi intérprete sin tomarse de pronto el tiempo que necesita para procesar lo que está entendiendo, lo que está escuchando, está transmitiéndolo de una vez. La interpretación consecutiva es un proceso de interpretación realizado después de que el hablante o señante ha completado una o más ideas en la lengua fuente y pausa mientras el intérprete entrega dicha información. ¿Sí? Entonces es una técnica diferente. Yo digo 2 o 3 oraciones, me quedo callado y espero a que el intérprete lo diga. ¿Sí? El intérprete termina y yo sigo. ¿Sí? Esa es la interpretación consecutiva. Pero ¿qué sucede? Por favor. Que la interpretación simultánea no es absoluta, o sea, siempre va un poquito colgada también. Juega un papel relevante en la memoria y la concentración y hay que aprovechar los silencios. Esto significa, yo pauso y el intérprete, se me olvidó decir tal cosa y lo mete ahí en ese silencio, se me quedó y va metiendo información que tal vez por el hecho de ir simultáneamente no puede darla toda de una vez. Se piensa que la interpretación simultánea es mejor, ¿sí? Es mucho más rápida. Se piensa que el intérprete de interpretación consecutiva no es bueno, es muy malo. O sea, yo tengo que esperar a que termine, pero ¿por qué es tan lento? ¿Sí? Dicen los sordos y dicen los usuarios que no están acostumbrados. ¿Sí? Los usuarios sordos a menudo creen que el intérprete simultáneo es el sello de un intérprete capaz. Entonces, si yo estoy interpretando y la persona está en su discurso y yo estoy escuchando y no estoy moviendo las manos al mismo tiempo, el sordo es, ¿pero qué pasó?
¿Qué está diciendo? Dígame, dígame, ¿sí? Sin darle el tiempo. Y se piensa entonces que uno está haciendo un mal trabajo. Cuando las investigaciones han mostrado lo contrario. Es que yo me estoy tomando el tiempo para entender, para escuchar y para retransmitir en la lengua de destino, ¿sí? Es eso. Entonces Russell menciona la interpretación consecutiva, ¿sí? Primero, ¿cuáles son las desventajas de la simultánea? Que demanda una mayor cantidad de léxico y de estructura de la lengua oral, ¿sí? Entonces el hecho de ir simultáneamente hace que yo pierda elementos de la lengua de destino, porque trato como es de calcar la estructura de la lengua oral, ¿sí? Se suprimen elementos prosódicos naturales de la lengua de señas. Esto hace que se pierda el tópico, las ideas no se entrelazan, se cometen errores de mala construcción de los pronombres, se cometen falsos comienzos, se repite y hay una dificultad para que el discurso sea coherente. Pero sin embargo, se piensa que el intérprete simultáneo es el mejor intérprete, ¿sí? Mientras que las investigaciones han mostrado que el intérprete consecutivo está haciendo muy bien su labor y que un buen intérprete debe jugar ¿con qué? Primero, con que los usuarios entiendan un poco cuál es la interpretación consecutiva y segundo, con utilizar consecutiva y en ocasiones simultánea, porque tampoco uno puede decir que todo necesita que mi mente lo piense y lo repiense, no, dependiendo del discurso y el contexto, ¿sí? Por favor. En síntesis, entonces, ¿qué dificultades encierra un intérprete de lengua de señas? Pues que la interpretación es de carácter inmediato, ¿sí? Sea simultánea consecutiva, es en el aquí, con personas reales, hablando en tiempo real. El discurso oral no suele ser un producto totalmente acabado, sino que es dinámico y uno pues, no tiene control sobre quién lo está dirigiendo. El intérprete debe obtener a la primera una versión correcta del discurso que recibe, ya que no existe un editor. Esto exige una serie de destrezas y de la logística como tal, ¿sí? Y la memoria juega un papel importante, ¿sí? O sea, todo el tiempo uno tiene que estar recordando qué es lo que está diciendo el autor del texto. Hay otros retos que mi experiencia como profesional del convenio con la Secretaría de Educación, donde contábamos con 90 intérpretes, hizo que lo pusiera, y son los retos de ética profesional. Por ejemplo, la fidelidad. El intérprete será capaz de transmitir el mensaje tal cual. Eso me demuestra que no es así. O sea, nunca se transmite el discurso tal cual, así como lo mencionaron en las conferencias anteriores. Discreción y confidencialidad, ¿sí? Será prudente, dice el código de ética. No saldrá a contar inmediatamente qué es lo que está pasando con la persona sorda. ¿Qué me demuestran los hechos? Todo lo contrario, ¿sí? Yo estoy en coordinación académica con un sordo y salgo y imagínense que ese sordo hizo copia, pero así se entre los mismos intérpretes. Siempre se está violando el código de ética. Por favor. Selectividad. Dice, usted intérprete escogerá los temas o los contextos en los que quiera trabajar, por su experiencia, ¿sí? Por su formación. ¿Qué se ve en la realidad? Que los intérpretes interpretan de todo. Así no sepan, o sea, y no tienen que saber, de hecho, ¿sí? Pero lo hacen. Entonces no hay selectividad. Dice, si usted es mi mamá y usted es sorda, pues usted no la interpretará en un juicio, por decir algo. Y eso no ocurre. O sea, con más veras le voy a interpretar. Sí, o sea, una forma como de paternalismo todavía. Imparcialidad, ¿sí? Pues la práctica ha demostrado que no se cumple a su totalidad tampoco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ven? O sea, llevamos 20 años sin formación. Entonces, somos empíricos. Aquí hay mucho trabajo por hacer y tenemos la grande sueño con que se abran programas de formación de intérpretes certificados. Por favor. Esto no es nada cuando tengo diferentes usuarios, porque hay sordos que son oralizados, o sea que su lengua materna no es la lengua de señas, sino es el español oral, ¿sí? Entonces son sordos donde se les oraliza y la estructura es la de la lengua oral, ¿sí? Mientras que hay un sordo que sí es completamente nativo en lengua de señas. Y si yo soy intérprete y tengo dos usuarios de modalidades distintas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por cuál opto?
¿A cuál de los dos le voy a dar prioridad? ¿Sí? El nivel de señas de los usuarios. Esto es importante porque, en especial, retomo una experiencia, qué pena si me paso de tiempo, tú me avisas, donde hay un sordo que es acusado de violación de 3 menores de edad. Está en un juicio de imputación de cargos y la jueza le dice, ¿acepta o no acepta los cargos? Y el sordo no sabe lengua de señas y no sabe español, no sabe nada de lenguaje. Tiene problemas asociados, es una persona que no adquirió lenguaje y está un intérprete diciéndole, y el sordo, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿y la jueza qué está diciendo? ¿Acepta o no acepta cargos? ¿Sí? Entonces, imagínense, me pasó a mí. Y desde ahí dije, no vuelvo a la fiscalía, no vuelvo a los juzgados, muchas gracias, pero pues no me voy a llevar un peso en mi conciencia, ¿cierto? Y la comprensión de temáticas especializadas, ¿sí? Ya están entrando los sordos a las universidades, pero eso no significa que entiendan el discurso ni cuenten con el vocabulario adecuado de las distintas disciplinas. Ahora, un intérprete puede sufrir de esto después de 15 años o 10 años de trabajar. Fracturas, bursitis, tendinitis, túnel carpiano. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de cuidarnos. Como esto es una profesión que me da plata, entonces yo trabajo en la mañana en el distrito, en la tarde en la universidad y por la noche en el centro de relevo. ¿Cierto? Pero después de 10 años no voy a tener vida profesional. ¿Sí? Hay muchos intérpretes, tocaría mirar de esos 457 cuántos sufren de enfermedades profesionales. ¿Qué más nos afecta? Desigualdad en el pago. Hay intérpretes que, sinceramente, en las regiones donde Jorge les mostró, tienen que luchar porque les paguen 20.000 pesos una hora. Mientras que hay intérpretes donde tienen unos sueldos de 4 millones. Prácticamente no hay nadie que controle, ¿sí? Ni nadie que diga, vamos a regular esto. Por eso es importante que el INSOR esté liderando este proceso equitativo. Se contrata personas sin experiencia. Se necesitan 10 intérpretes en el colegio Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué hacemos? No, pues contrate a los que tengan esos medios cursos de FENASCOL, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces se empieza a contratar gente sin experiencia. Y procesos de contratación viciados. ¿Sí? Hay una federación que lleva un contrato de hace 10 años, ¿sí? Donde a veces uno dice, bueno, ¿por qué no son las mismas asociaciones de intérpretes quienes luchan por su reconocimiento, por sus pagos? No lo es. ¿Qué nos afronta el destino? Una nueva interpretación, la virtual. Se está haciendo ya está esta nueva interpretación y pues se está pensando en programas computacionales especiales que supriman al intérprete de carne y hueso. Entonces, ese es como el destino Y como les mencioné, en las comunidades se está hablando ya de que no es tanto el intérprete, ¿sí? Tiene que jugar otro rol, y más en el campo educativo, ¿sí? Por eso se piensa que en el campo educativo tienen que haber intérpretes formados también en licenciaturas. Listo, creo que no me falta nada más. Estas son mis fuentes. Muchas gracias por el tiempo.